La historiografía burguesa suele utilizar el comodín del Pacto de No Agresión Germano-Soviético de 1939 para cargar contra el papel de la URSS en las inmediaciones de la Segunda Guerra Mundial y culparla de manera cínica e infundamentada con el fin de excusar la responsabilidad de las potencias capitalistas en el desencadenamiento del conflicto, obviando intencionadamente, por una parte, la necesidad imperiosa del gobierno soviético de rubricar este pacto ante la desidia y la dejadez de Francia y Gran Bretaña frente al expansionismo de la Alemania nazi, y por otra, los numerosos acuerdos que los alemanes firmaron con regímenes tanto como fascistas como capitalistas desde 1933 hasta julio del mismo 1939. Repasaremos ahora todos estos pactos que allanaron el camino de Alemania hacia sus conquistas imperialistas y que dejaron vendida a la Unión Soviética en los prolegómenos de la contienda, cuyo gobierno trató en vano de conformar una alianza internacional junto a los países capitalistas con el fin de frenar al Tercer Reich en los años previos al estallido de la Gran Guerra, 1939-1945. Primero. El Pacto de las Cuatro Potencias, 1933. El Pacto de las Cuatro Potencias o Acuerdo Cuatripartito fue un tratado internacional alcanzado el 7 de junio de 1933 y rubricado formalmente el 15 de julio del mismo año en el Palazzo Venezia de Roma. Las Cortes francesas no llegaron a ratificarlo. El 19 de marzo de 1933, Benito Mussolini propuso la firma de un acuerdo entre cuatro grandes potencias, el Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, para mejorar la seguridad internacional. Este pacto hubiese reducido la influencia de otras naciones menos poderosas en los asuntos internacionales. El documento que acabaron firmando los representantes de las cuatro grandes potencias difería notablemente de la idea inicial italiana. De escasas consecuencias en la política internacional, una de las principales fue la firma del Pacto de No Agresión Germano-Polaco en 1934. Segundo. Pacto de No Agresión Germano-Polaco, 1934. El Pacto de No Agresión Germano-Polaco fue un acuerdo firmado entre la Alemania nazi y el régimen del mariscal polaco Józef Piłsudski el 26 de enero de 1934 que calmó las tensas relaciones entre Polonia y Alemania y dio paso a un lustro de relaciones más estrechas entre ambas naciones hasta que Hitler, tras la crisis de Múnich del otoño de 1938, reactivó el conflicto con Polonia exigiendo concesiones territoriales en el invierno y la primavera de 1939. El acuerdo fue un símbolo del debilitamiento del sistema de alianzas francés en Europa Oriental diseñado para frenar el poderío alemán. El acuerdo fue para Hitler simplemente una medida temporal que, como muchas otras de la época, descartó sin dudar cuando dejó de servir a sus intereses. Hitler declaró el pacto rescindido durante un discurso ante el Parlamento alemán el 28 de abril de 1939, durante el aumento de la tensión entre los dos países que desembocó en la Segunda Guerra Mundial en el otoño, utilizando como justificación la garantía británica y el acuerdo de ayuda mutua entre Gran Bretaña y Polonia alcanzados pocos días antes. Tercero. Acuerdo Naval Anglo-Germano, 1935. El Acuerdo Naval Anglo-Germano fue un convenio bilateral de 1935, pactado entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Alemania donde se autorizaba la creación de una flota de guerra alemana, pero limitándola al 35% del tamaño de la Marina Real Británica. Siendo parte del proceso de apaciguamiento antes de la Segunda Guerra Mundial, el acuerdo dio cabida a la violación de restricciones por parte de Alemania, limitaciones impuestas por el Tratado de Versalles que indujeron a la crítica internacional y originaron un distanciamiento entre los franceses y los británicos. Cuarto. El Pacto Anticomintern, 1936. El Pacto Anticomintern o Tratado Anticomintern fue firmado el 25 de noviembre de 1936 entre el Imperio del Japón y la Alemania nazi, siendo el documento relanzado y de nuevo firmado el 25 de noviembre de 1941, tras la invasión de la URSS por Alemania. En el documento, las naciones firmantes se comprometían a tomar medidas para salvaguardarse de la amenaza de la Internacional Comunista o Comintern, liderada por la Unión Soviética. Un año después se incorpora a este pacto Italia, y luego los gobiernos de España y Hungría. El pacto Anticomintern fue un intento de Hitler de aislar a la URSS, que no contaba con aliados en Europa, sin que implicase necesariamente ayuda militar.
En el quinto aniversario del tratado original, 25 de noviembre de 1941, el pacto fue solemnemente relanzado mediante la adhesión de algunos de los estados satélite de Alemania, Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia y Dinamarca, de Italia, Croacia, y de Japón, gobierno chino de Wang Jingwei. Entraron en el pacto también Finlandia y Turquía. Sin embargo, permanecieron fuera del mismo otros gobiernos títere del eje, como los de Francia, Grecia, Montenegro, o Serbia. Para 1941, cuando se inició la invasión de la Unión Soviética, los países miembros en Europa eran: Alemania, gobierno de Adolf Hitler; Reino de Italia, gobierno de Benito Mussolini; Reino de Bulgaria, gobierno de Bogdan Filov; Estado independiente de Croacia, gobierno de Ante Paveli; Reino de Dinamarca, gobierno de Thorvald Stauning; España, gobierno de Francisco Franco; República de Finlandia, gobierno de Kistikayo; Reino de Hungría, gobierno de Miklos Horthy; Reino de Rumanía, gobierno de Ion Antonescu; República Eslovaca, gobierno de Josef Tiso; República de Turquía, gobierno de Zero Esmet Zeroglu. En Asia, los países firmantes del pacto eran: Imperio del Japón, gobierno del emperador Hirohito; Imperio de Manchukuo, gobierno del emperador Yuantong; República de China, gobierno de Wang Jingwei. Quinto. Los Acuerdos de Múnich, septiembre de 1938. Los Acuerdos de Múnich fueron aprobados y firmados durante la noche del 30 de septiembre de 1938 por los jefes de gobierno de Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, con el objeto de solucionar la crisis de los Sudetes. Por mediación del dictador italiano Benito Mussolini, y a iniciativa de Hermann Göring, el primer ministro británico, Arthur Neville Chamberlain, y su homólogo francés, Edouard Daladier, aprobaron la incorporación de los Sudetes, pertenecientes a Checoslovaquia, a Alemania, debido a que la mayor parte de sus habitantes eran de habla alemana. Ningún representante de Checoslovaquia estuvo presente. El Reino Unido y Francia se mostraron complacientes con los deseos de la población alemana de los Sudetes y consideraban este acuerdo como una revisión parcial del Tratado de Versalles. Especialmente se pretendía evitar una nueva guerra, a pesar de poner en gran peligro la existencia de Checoslovaquia. Los representantes de Checoslovaquia, a los que no permitieron tomar parte en la conferencia a la cabeza de los cuales se hallaba el entonces presidente checoslovaco Edvard Beneš, se sintieron traicionados. Por este motivo, los checos llamaron a los acuerdos la traición de Múnich y censuraron las decisiones allí tomadas como una cerca de nosotros, sin nosotros y contra nosotros. Los acuerdos de Múnich se consideraron desde el primer momento como una fecha negra en la historia de los checos, al advertir ellos que Gran Bretaña y Francia cedían fácilmente a las presiones de Alemania y negaban todo apoyo a su aliada Checoslovaquia, cuestión que el gobierno comunista checoslovaco utilizaría años después para defender su alianza con los soviéticos. El pacto reconocía las aspiraciones del Tercer Reich para anexarse la región checa de los Sudetes, siendo que los gobiernos de Francia, Gran Bretaña e Italia aceptaban el reclamo de Hitler para revisar las fronteras de Checoslovaquia y adaptarlas a las exigencias alemanas, sin formular siquiera al gobierno checoslovaco una consulta sobre semejante acuerdo. La anexión alemana supuso la ocupación de los Sudetes por parte de Alemania hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes residentes en los Sudetes se convirtieron automáticamente en ciudadanos del Tercer Reich, y por ello fueron considerados extranjeros por los checos a partir de 1945, lo que supuso que las propiedades de los alemanes fueran confiscadas y repartidas entre los checos durante la era comunista. Adolf Hitler había prometido solo anexionarse los Sudetes, territorio poblado por checos de origen alemán, pero no cumplió su palabra y empezó a presionar a los gobernantes de Checoslovaquia para que aceptaran el control alemán sobre el país. El 12 de marzo convocó al presidente checoslovaco, Emil Hácha, a una conferencia en Salzburgo y le exigió que ordenase a las tropas checas no oponer resistencia a la ocupación germana, bajo la amenaza de lanzar una invasión militar en toda regla, facilitada además por el control nazi que ya existía sobre los Sudetes. Al ser evidente que Francia y Gran Bretaña habían aceptado las exigencias alemanas en la conferencia de Múnich, Hácha debió aceptar. Así, el 15 de marzo de 1939 la Wehrmacht invadió el resto de Chequia, en tanto que convirtió a Eslovaquia en un estado títere de Alemania. El control absoluto de la antigua Checoslovaquia era estratégicamente importante para Hitler, puesto que este país se extendía hasta el interior de Alemania, además de poseer una industria pesada muy útil para los fines bélicos del nazismo. La facilidad de esta anexión y la falta de respuesta de las potencias occidentales animó a otros países vecinos a actuar de forma parecida.
Así, Hungría se hizo con territorios habitados por húngaros y rutenos, mientras que Polonia ocupó territorios en Checoslovaquia. Sexto. Pacto de no agresión entre Alemania y Gran Bretaña, septiembre de 1938. Séptimo. Pacto de no agresión entre Alemania y Francia, diciembre de 1938. Octavo. Pacto germano-rumano por el desarrollo de las relaciones económicas entre los dos países, marzo de 1939. El acuerdo estableció el control alemán sobre muchos aspectos de la economía rumana, y así, forzó al gobierno rumano a unirse a las potencias del eje más adelante. El pacto transformó a Rumanía en una dependencia alemana. Noveno. Pacto germano-lituano de no agresión, marzo de 1939. Firmado tras el ultimátum alemán a Lituania en relación con la región de Claive. Décimo. El Pacto de Acero, mayo de 1939. Oficialmente denominado como Pacto de Amistad y Alianza entre Alemania e Italia, fue un acuerdo político-militar firmado el 22 de mayo de 1939 en Berlín, entre los ministros de Relaciones Exteriores Galeazzo Sociano por el Reino de Italia y Joachim von Ribbentrop por Alemania, en el que se sentaban las bases de un futuro apoyo mutuo en caso de guerra. No sería hasta la derrota francesa de 1940 que Mussolini validaría el Pacto de Acero, declarando finalmente la guerra al Reino Unido y a la ya derrotada Francia. El Pacto de Acero perdió validez durante el verano de 1943, cuando Mussolini fue arrestado en un golpe de Estado, y el nuevo gobierno italiano firmó un armisticio con los aliados. 11º, 12º y 13º, mayo, junio y julio de 1939. La Alemania nazi ofreció la firma de pactos de no agresión a Estonia, Letonia, Finlandia, Dinamarca, Noruega y Suecia el 28 de abril de 1939. Suecia, Noruega y Finlandia rechazaron la proposición. Dinamarca lo firmaría en mayo, Estonia en junio y Letonia en julio. Pacto de no agresión entre Alemania y la URSS, agosto de 1939. El Tratado de No Agresión Germano-Soviético, condenado por la historiografía oficial capitalista y por algunos sectores de la izquierda, como una connivencia con la Alemania nazi para repartirse Polonia, fue un último intento del gobierno soviético por mantener la paz en Europa y ganar tiempo en la preparación contra la máquina de guerra germana. Fue un verdadero acierto estratégico de la URSS que le hizo afrontar el ulterior ataque alemán en una situación más ventajosa. El tratado se firmó después del fracaso de las conversaciones de Moscú, durante la primavera de 1939, entre los representantes de la URSS, Inglaterra y Francia con el fin de conseguir un tratado de ayuda mutua y de seguridad colectiva en Europa. El tratado fue presentado por la URSS. Durante las conversaciones fue quedando claro el escaso interés de Francia e Inglaterra de tomar medidas concretas junto a la URSS, contra la posibilidad cierta de una agresión germana. Además, paralelamente a estas conversaciones de Moscú, el gobierno británico mantenía contactos con Alemania en Londres para establecer delimitación de esferas de influencia. Esto unido al precedente del Pacto de Múnich por el que Alemania, Polonia y Hungría se repartían Checoslovaquia, con el consentimiento de Inglaterra y Francia, llevó a la diplomacia soviética a convencerse de que éstas no tenían ningún interés en formar una coalición anti-hitleriana con la Unión Soviética, sino incluso, que sus amigos occidentales persuadirían a Alemania a agredir a la URSS. La experiencia de la falta de apoyo de las democracias europeas a la República Española con la neutralidad que significó un apoyo tácito a la intervención del Eje en España, solo apoyada por la URSS y las brigadas internacionales, fue un argumento más que llevó al gobierno soviético a intentar parar la agresión alemana firmando el tratado con este país. La gran enciclopedia soviética dice al respecto: la posición de las potencias occidentales predeterminó el fracaso de las conversaciones de Moscú y puso a la Unión Soviética frente a la alternativa de quedarse aislada frente a la amenaza directa de la Alemania fascista o, tras agotar todas las posibilidades de alcanzar una alianza con Francia y Gran Bretaña, firmar un acuerdo de no agresión con Alemania y alejar así la amenaza de guerra. De esta manera se intentó evitar la guerra con los países del Pacto Anticomintern, cuando la URSS se encontraba aislada sin ningún aliado en la escena internacional, así como no desaprovechar la ocasión que se presentó de recuperar los territorios arrebatados a la Rusia soviética en Ucrania y Bielorrusia occidentales en 1919 por el Tratado de Brest-Litovsk.
El Tratado de No Agresión extendía el poder soviético a parte de Polonia, ayudando a las minorías nacionales de la parte este de Polonia a obtener su liberación, los países bálticos y la Besarabia, a cambio de entregar a Alemania media Polonia, lo que significó sustituir el reaccionario y medio fascista gobierno polaco, por el de la Alemania nacionalsocialista. Pero el tratado se concebía desde un principio como una medida estratégica que, avanzando las fronteras de la URSS cientos de kilómetros hacia el oeste, hacía retroceder las bases de las que partirían contra el país soviético los ejércitos del eje en el momento del inicio del ataque fascista en caso de producirse. Los estrategas del Kremlin sabían de las intenciones de Berlín gracias a los informes del agente soviético en territorio enemigo Richard Sorge, que ya informó en su momento de los planes de crear el pacto anticomintern, suscrito en 1936 por Alemania y Japón, así como más tarde, advirtió de que Japón no tenía intenciones de atacar la URSS en Extremo Oriente, lo que permitió a Moscú trasladar divisiones de Siberia al frente occidental y reforzar las defensas de la capital soviética. Los críticos oportunistas al tratado que argumentan que facilitó los planes alemanes de invadir Bélgica, Holanda y Francia, no parecen querer comprender que a Alemania le era suficiente para conquistar Francia contar con la disposición del propio gobierno francés para claudicar ante el fascismo y entregar sin resistencia Francia a la Alemania nazi. Igualmente esa izquierda oportunista, ha utilizado el argumento de que con el tratado, el gobierno soviético desorientó al movimiento comunista europeo y sustituyó su apoyo por el de la diplomacia de los tratados para evitar el ataque a la Unión Soviética. Tales críticas irresponsables carecen de fundamento al quedar evidente que tras la derrota de la Revolución Alemana de 1919 y la de la República Soviética Húngara, el movimiento obrero era incapaz por sí solo de evitar el ataque militar a la URSS. Ya fue incapaz de hacer vencer la Revolución Española incluso con el apoyo soviético. La realidad del estancamiento de la lucha de clases y del aislamiento de la URSS, dejó a ese país solo ante el avance del fascismo. Pretender en estas condiciones que la defensa de la URSS se deje en manos de un movimiento obrero en retroceso o derrotado, es una falta de visión de la realidad o un ataque consciente a la supervivencia del país de los soviets. La izquierda oportunista y pequeño burguesa, junto a los lobos capitalistas, hablaron de reparto de Polonia, en vez de ampliación del poder soviético hasta Varsovia y se convirtieron en defensores del régimen heredero del criminal Pilsudski, asesino de miles de prisioneros soviéticos capturados en 1919, en vez de aplaudir la ampliación soviética hacia el oeste. Con la firma del tratado, Stalin y los estrategas soviéticos, alejaron 300 kilómetros de Moscú el lugar desde el que las divisiones de la Wehrmacht se lanzaron para conquistar la capital soviética. Esa distancia y el tiempo ganado resultaron cruciales para salvar la Unión Soviética que, en solo 4 años más consiguió derrotar totalmente a la Alemania nazi y expropiar a la burguesía en media Europa. Mucha tinta se gastó criticando a Stalin por encerrar el socialismo en la aislada URSS, pero gracias a su acierto en el análisis de la realidad internacional y de la situación de la lucha de clases, consiguió extender el poder soviético hasta allí donde anteriormente había fracasado. Y esta vez el ejército soviético ya no fue derrotado a las puertas de Varsovia como en 1919, sino que llegó hasta Berlín, aniquilando la máquina fascista, en la más grande victoria militar de todos los tiempos.